Hay una información de última hora que da cuenta de la confirmación por parte de las autoridades sanitarias del gobierno de la provincia de Mendoza de enviar una muestra sospechosa del primer caso, insistimos, sospechoso de viruela del mono en la provincia de Mendoza. Según se informó, se trata de una persona de mediana edad procedente de España que vino de viaje para visitar a su familia y que afortunadamente por el momento presenta síntomas leves. Estamos en contacto con Andrea Falaschi, directora de epidemiología de la provincia de Mendoza. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Más allá del tono y el énfasis que uno le pone, la presencia suya en esta edición es precisamente para aportar datos concretos y llevar cierto grado de tranquilidad en función del caso al cual ustedes se enfrentan. Doctora, ¿cuál es precisamente este caso? Bueno, se trata de una persona que vino de España a principios de este mes. A fines de la semana pasada comenzó con síntomas compatibles con un exantema que es vesicular pustuloso. Consultó, debido a que en España están muy alertados sobre la presencia de estos casos, consultó a un centro sanitario y a los profesionales tratantes les pareció compatible el caso con viruela del mono. Hay que tomar muestras para realizar el diagnóstico del caso, así que el paciente desde la consulta quedó en aislamiento en su domicilio y se han tomado las muestras que se enviarán mañana al Instituto Malbrán. En el Instituto Malbrán se le hará microscopía electrónica, que es la forma de hacer el diagnóstico, y PCR para el virus de la viruela símica. ¿Cuántas horas a partir del envío de la muestra ustedes entienden deberán aguardar para confirmar si es un caso positivo fehacientemente? Mire, la verdad que es depende de la cantidad de muestras que tenga que procesar el instituto y cómo lleguen las muestras, pero en 48, 72 horas como máximo deberíamos tener la confirmación o el descarte. A ver, la confirmación no es determinante para nada si no se tienen en cuenta los momentos previos a esto, que es un paciente que haya sido atento a cualquier sintomatología, que la familia pueda ser resguardada, que este ámbito de núcleo familiar más estrecho pueda haber planteado los aislamientos correspondientes. Cuéntenos, doctora. Sí, en realidad el paciente apenas tuvo los primeros síntomas, consultó, se le indicó el aislamiento al paciente para ver la evolución del caso, que ha evolucionado con aparición de otras lesiones, y hoy se pudo tomar la muestra y se indicó que se separara o aislara de su grupo familiar, lo que el paciente ha cumplido responsablemente. Ninguno de los convivientes tiene ningún tipo de síntomas y el paciente tiene un caso leve, con pocas lesiones, por lo que está siendo aislado en domicilio. La muestra del Malbrán es similar a la que cuando arrancaba toda esta historia de la pandemia ustedes enviaban, ¿verdad? ¿Es más o menos el mismo procedimiento? Claro, es una muestra que es digamos, la misma técnica, es PCR, pero bueno, en este caso se saca la muestra de las lesiones de piel. En vez de ser un hisopado nasofaringeo como era para el COVID, en este caso es de las lesiones de las pústulas o vesículas de la piel. Le hago una consulta, doctora. ¿Esta persona vive en España o fue a España y regresó de España? No, es una persona que reside en España. Correcto. ¿Cuántos días debiera guardar? Ahora vamos a la información para aportar tranquilidad. La información nos debe acompañar en la tranquilidad de cómo proceder. ¿Cuántos días esta persona debe permanecer aislado? Más allá de que ustedes estén aguardando la confirmación de si es un caso de viruela del mono o no. ¿Y cuál es el trabajo que ustedes realizan en su entorno familiar? Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que el virus de la viruela del mono, digamos, tiene una
tasa de contagiosidad mucho menor que la del COVID. Entonces, en primer lugar, hay que estar tranquilo en ese sentido y que el tipo de contacto que es necesario para poderse contagiar tiene más que ver con el contacto directo con las lesiones o un contacto íntimo o un contacto muy estrecho y cercano. De fluidos. Exacto. Entonces, por eso es que es más común en el ámbito de la convivencia, ¿no? Claro. De las personas. Claro. El paciente, si fuese un caso confirmado, debe estar aislado porque transmite la enfermedad hasta que todas sus lesiones pasen al periodo de costra y la costra se caiga, a diferencia de lo que sabemos con la varicela, que uno dice, la varicela uno debe aislar hasta que todas las lesiones estén en costra. En la viruela y en la viruela símica, es hasta que todas las lesiones se caigan. Entonces, eso es variable de acuerdo a la cantidad de lesiones que el paciente tenga. Tal cual. Y en el caso de los contactos, en los contactos estrechos, uno lo que indica, el paciente, estos contactos no van a contagiar a nadie mientras no tengan lesiones. Pero sí uno debe indicarles que si han tenido un contacto cercano con fluidos del paciente o han tocado las vesículas, mantengan un aislamiento y se controlen, por ejemplo, la temperatura 2 veces al día, porque generalmente 1 o 2 días antes de que aparezcan las lesiones, el paciente puede tener febrícula o fiebre y ahí puede empezar a contagiar. Entonces, bueno, que se controle la temperatura y que vigile que no tenga lesiones vesiculares o pustulosas en la piel. Doctora, ha sido usted muy amable. La última pregunta guarda relación con algo que, ante la posibilidad del primer caso, es como que nosotros a nivel familiar o personal se nos encienden alertas y alarmas. Por el contrario a esto lo contrarrestamos siempre con información de primera mano, por eso le agradecemos su participación en nuestro espacio. ¿Es para preocuparnos? ¿Debiéramos alterar nuestra forma de ver las cosas? Sino simplemente informarnos por fuentes confiables y seguir de cerca a aquellas personas que pudieron haber estado en países en donde la circulación de esta viruela indudablemente ha impactado de otra manera que el nuestro. Exacto. En realidad es muy importante que la población esté tranquila en este sentido, porque no tiene nada que ver este tipo de infección con la infección del COVID, que generó rápidamente una pandemia. Es un virus totalmente diferente, pero sí debemos estar atentos y, tener las precauciones que estamos tomando para evitar que aparezcan muchos casos. En los lugares donde esta enfermedad no es endémica, un caso constituye un brote, y esto se dice así porque para que las personas, puedan ser controladas adecuadamente. Si uno toma las precauciones del aislamiento y teniendo en cuenta cómo se contagia la enfermedad, es fácil entonces poder contenerlo. Entendemos que detalles personales no se pueden dar por el propio derecho que tiene el paciente a resguardar su identidad. Sabemos que es del Gran Mendoza y hasta allí usted seguramente nos puede confirmar. Correcto, es así. Doctora, ha sido usted muy amable, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento seguiremos atentos. Bien, ahora...